Pensemos en la siguiente situación. A ver, seguro que a quienes nos escuchan les resulta súper familiar en sus entornos de trabajo. Es un martes cualquiera, por la tarde, ¿vale? Ujú, el típico martes difícil. Exacto. Alguien lleva horas frente al ordenador intentando sacar adelante un proyecto que ya va con retraso. Y de repente, un colega del equipo se acerca, hace un comentario menor, una tontería sobre un detalle sin importancia, y sin saber muy bien de dónde viene, surge un estallido. Un estallido tremendo, claro. Un enfado monumental. O tal vez, bueno, una oleada de frustración que deja a esa persona al borde de las lágrimas. Y claro, 5 minutos después, en medio de ese silencio súper incómodo, queda la duda, en plan, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué una reacción tan desmedida por una absoluta tontería? Es que es un escenario clásico. O sea, es como si de repente alguien hubiera pulsado un botón de autodestrucción oculto bajo el escritorio. Totalmente. Porque, a ver, a menudo la lógica nos dice que nuestras reacciones emocionales deberían ser proporcionales al evento que las causa, ¿no? Como en la física básica. A tal acción, tal reacción. Claro, la teoría está muy bien. Pero cuando entramos en el terreno de la mente humana, y más bajo presión constante, esa matemática desaparece por completo. La reacción ya no tiene nada que ver con el comentario del martes, tiene todo que ver con lo que había antes de ese comentario. Se rompe la ecuación por completo, vamos. Y por eso, para nuestra inmersión profunda de hoy, hemos estado revisando una pila fascinante de fuentes. Tenemos investigaciones recientes en neurobiología, artículos de psicología organizacional, apuntes sobre comportamiento humano. Material de primera. Sí, sí, buenísimo. Así que nuestra misión hoy es desmenuzar exactamente este fenómeno. Vamos a explorar qué son exactamente estos disparadores emocionales, que solemos llamar triggers en inglés, tanto en el trabajo como en la vida diaria. Eso es. Porque entender la mecánica detrás de lo que enciende la mecha es, digamos, el único camino para desactivar la bomba antes de que explote. Y estoy segura de que esto va a ayudar a mucha gente. Es que esa es la clave de todo. Y ojo, no es un mero ejercicio teórico o una curiosidad psicológica, ¿eh? Comprender estos disparadores, que pueden ser situaciones recurrentes, actitudes de personas o incluso palabras sueltas que actúan como interruptores, es fundamental. Sí. Es la herramienta principal para proteger nuestra salud emocional. Y bueno, para evitar conflictos que desgastan a los equipos y mejorar la forma en la que nos relacionamos. Así que, para empezar a bajar esto a la realidad, tenemos que mirar dónde saltan las chispas con más facilidad. Totalmente de acuerdo. Vamos a adentrarnos en ese terreno minado que es el día a día en la oficina. Si revisamos los estudios sobre dinámicas de trabajo que hemos traído hoy, hay ciertos clásicos indiscutibles. Y yo creo que el rey de los disparadores laborales es el momento de recibir la famosa crítica constructiva. Madre mía, la crítica constructiva. Que, seamos sinceros, el cerebro humano rara vez la procesa como algo constructivo en un primer momento. Ya ves, nunca lo es. Lo que la investigación nos muestra sobre las críticas o el feedback es fascinante desde un punto de vista evolutivo. A ver, en un entorno de alta exigencia, una simple corrección de un proceso no se percibe como una mejora técnica. Ah, no. No. El cerebro lo lee como una amenaza directa al estatus y a la pertenencia al grupo. O sea, si alguien escucha una frase del tipo «es que nunca haces nada a derechas» o «no vales para este proyecto», Uf, duele solo de escucharlo. claro, es que tu sistema nervioso no dice «vaya, debo revisar este informe de Excel con más calma». Ya, ojalá. El sistema nervioso grita «peligro». Mi posición en la tribu está en riesgo y me van a expulsar. Y ante una amenaza de supervivencia, la respuesta neurológica es inmediata. O te paralizas por inseguridad o lanzas un ataque frontal y defensivo, O sea, el cerebro reptiliano toma el volante y pisa el acelerador a fondo. literalmente. Y claro, a esto se le suma otro factor enorme en las fuentes, que es la sobrecarga de tareas. Yo pensaba antes en buscar una analogía para esto y creo que la vieja idea de la olla a presión se queda un poco corta. Es mucho más exacto pensar en el cerebro como si fuera la memoria RAM de un ordenador. Me gusta por dónde vas. Desarrollemos un poco esa idea. Pues a ver, si un ordenador tiene 50 pestañas abiertas en el navegador, digamos, las facturas por pagar, el jefe que presiona, el problema informático, el niño que está enfermo en casa, los ventiladores empiezan a sonar súper fuerte. Sí, el sistema está a punto de colapsar. Exacto. El sistema está al límite de su capacidad de procesamiento. Si en ese preciso momento alguien te pide que abras un programa más, por pequeño que sea,
el ordenador entero se bloquea y la pantalla se queda en negro. Y no es culpa de ese último programa, es que simplemente ya no quedaba memoria RAM disponible. Es una analogía perfecta para ilustrar lo que llamamos carga cognitiva y el desgaste emocional. Porque la resiliencia, es decir, esa capacidad de mantener la calma y gestionar la frustración, no es magia. Es un recurso biológico que consume mucha energía, ¿eh? Claro, no es infinita. Exacto. Si el 100% de la energía mental de un profesional se está gastando en mantener esas 50 pestañas abiertas solo para sobrevivir al día a día, el tanque de la paciencia está completamente vacío. Un profesional agotado no solo comete más errores técnicos, sino que pierde la capacidad de filtrar sus respuestas. Y es justo en ese momento, cuando te falta memoria RAM, cuando entran en juego los comportamientos de los colegas. Porque, a ver, si ya vas al límite y de repente un compañero te interrumpe constantemente en una reunión, o utiliza un tono así un poco sarcástico, o no te deja terminar tu exposición, la sensación de falta de respeto es profundísima. Te enciende al instante. Quema muchísimo más de lo que debería en un día normal. Porque volvemos al mecanismo del estatus. La comunicación humana, y más en el trabajo, nunca es solo un intercambio aséptico de datos. Es una negociación constante de jerarquía, de respeto, de validación. Ujú. Cuando alguien te interrumpe o usa un tono de desdén, el mensaje subliminal que tu cerebro codifica es: tu tiempo no importa, o tus ideas no tienen valor aquí. Y claro, si sumamos esa falta de respeto percibida a un cerebro que ya no tiene RAM disponible, el disparador salta de inmediato. Y no nos olvidemos del gran agujero negro de la motivación, que también lo mencionan los estudios, que es la falta de reconocimiento. Uf, ese es clave. Esa dinámica donde alguien se queda trabajando hasta tardísimo, saca el proyecto adelante y solo recibe silencio, pero ojo, si comete un pequeño error le caen críticas de todas partes. Trabajar en la sombra sin escuchar un simple «gracias, buen trabajo» drena completamente el sistema. Es un factor súper crítico. Las investigaciones sobre el clima laboral son contundentes con esto. La falta de reconocimiento activa exactamente las mismas áreas del cerebro que están asociadas al dolor físico. Madre mía, el dolor físico. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Por eso el primer gran paso para gestionar todo esto es mapear nuestra propia carga. Retomando tu analogía, hay que saber cuántas pestañas tenemos abiertas antes de entrar a la oficina. Por ejemplo, pensemos en una madre que es cabeza de familia. Vale. Esa persona no solo lidia con las metas de la empresa, lleva un segundo sistema operativo corriendo en segundo plano todo el rato. Las preocupaciones económicas, la logística familiar, la salud de los hijos. Claro, es muchísimo peso. Esa tensión basal ya sitúa su memoria RAM al 80% nada más despertarse. Ya, y si ya sabes que empiezas el día al 80% de capacidad, pues puedes prepararte mejor. Pero, a ver, si conectamos esto con algo que siempre me ha llamado la atención de los estudios. Si esa persona lleva el sistema operativo al límite todos los días, ¿por qué no hay un colapso cada tarde? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué un martes somos capaces de tolerar una interrupción con una sonrisa súper educada y el jueves esa misma interrupción provoca una bronca espectacular? Tiene que haber variables ocultas que suban y bajan el volumen de estos triggers. Y las hay, desde luego, y es fundamental entenderlas para quienes nos escuchan. Aquí es donde la biología más pura y dura entra en la ecuación. A ver. El gran amplificador silencioso de nuestras emociones es nuestro estado físico. Hablamos del hambre, de la falta de sueño de calidad, del cansancio acumulado o incluso de algo tan simple como la deshidratación. ¿La deshidratación? Sí, es asombroso cómo a veces buscamos explicaciones psicológicas complejísimas o analizamos dinámicas de poder maquiavélicas en la oficina, cuando la cruda realidad es que dos compañeros se han gritado simplemente porque ambos llevaban 6 horas sin comer y habían dormido fatal la noche anterior. Vale, tengo que detenerte aquí un momento. Escucho lo de la biología y la falta de sueño, pero me cuesta creer que un conflicto grave en una reunión importante de estrategia se deba simplemente a que alguien no se tomó un café o durmió 5 horas. Ya, suena simple, pero Es que no corremos el peligro de que el famoso «es que estoy muy cansada» se convierta en la excusa perfecta. O sea, ¿de verdad la biología tiene tanto peso frente a, no sé, la personalidad de alguien o directamente su mala educación? es una duda súper válida. Pero lo fascinante de la neurociencia es que nos demuestra que esto no es una excusa, es un mecanismo operativo real. Vamos a ver cómo funciona por dentro. Vale, explícame. La corteza prefrontal es la parte de nuestro cerebro que se encarga de las funciones ejecutivas. Frenar los impulsos, pensar en las consecuencias a largo plazo, mantener la compostura y la educación. Pero, amigo,
esa zona es carísima de mantener. Consume mucha energía. Muchísima. Necesita grandes cantidades de glucosa y energía. Si el cuerpo lleva horas sin nutrientes o no ha habido una regeneración neuronal durante el sueño, la corteza prefrontal literalmente pierde potencia. Se queda sin combustible. O sea, que es como si el freno del coche se quedara de repente sin líquido de frenos. Exactamente. ¿Y entonces quién toma el control del coche? Pues la amígdala, que es nuestro centro emocional y de respuesta rápida, de supervivencia. Explicar este mecanismo biológico no justifica en absoluto ser un mal educado o tratar mal a un compañero. Todos somos responsables de nuestras acciones. Faltaría más, claro. Pero entenderlo nos da el manual de instrucciones. Nos dice, oye, si sabes que no has dormido, tu freno está averiado hoy, así que aléjate de conversaciones tensas. Y ojo, que no es solo el cuerpo interno. El entorno físico externo también es un amplificador masivo. ¿Te refieres al espacio físico de la oficina, digamos? Sí, al espacio. Un entorno de trabajo con un ruido constante de fondo, con una iluminación fluorescente que parpadea, temperaturas extremas o un nivel de desorden visual caótico. Todo eso son microestresores. Uf, el ruido constante agota una barbaridad. Agota porque mantienen al sistema nervioso en un estado de leve alerta constante. Es como tener una alarma de coche sonando a 2 manzanas de distancia. Parece que no molesta del todo, pero está mermando tu paciencia minuto a minuto. Qué interesante. Es como un goteo invisible que te va vaciando. Pero bueno, más allá de lo puramente físico, me gustaría enlazar esto con la parte mental. Porque los estudios que estamos analizando hoy hacen muchísimo hincapié en un amplificador psicológico que me parece demoledor, que son las expectativas rotas. Es sin duda uno de los peores. La frustración enorme que nace cuando existe una especie de contrato invisible que se rompe. Sí, totalmente. Imagina que un profesional hace un esfuerzo titánico esperando una promoción, o simplemente esperando reciprocidad, ayuda con un proyecto o respeto básico. Cuando esa expectativa choca de frente contra un muro de indiferencia, la emoción resultante no es solo una ligera decepción, ¿eh? No, duele más. El cerebro lo procesa como una traición. Esa brecha gigantesca entre lo que esperábamos del entorno y la dura realidad es un disparador automático que genera apatía, tristeza y una profunda desvinculación de la empresa. De acuerdo, entonces tenemos el estado físico y las expectativas como esos grandes amplificadores. Pero hay otro nivel más profundo todavía. Porque a veces, habiendo dormido estupendamente 8 horas, habiendo desayunado genial y sin estar en un entorno ruidoso, hay personas muy específicas o palabras muy concretas que nos atraviesan como un cuchillo. Una reacción súper desproporcionada que parece venir de un lugar mucho, mucho más profundo. Y así es. Ahí entramos de lleno en la raíz del problema. Empecemos por lo que en psicología llamamos personas detonantes. Vale. En todo grupo humano suele haber perfiles que, por su forma de comunicarse, actúan como un disparador andante. Puede ser ese compañero que domina el arte de la condescendencia, la persona que utiliza el sarcasmo como arma para humillar en público, o el típico superior que cree que elevar la voz es sinónimo de liderazgo. Ay, madre mía. Yo creo que cualquier persona que nos escuche ha tenido la imagen de alguien concreto en la cabeza ahora mismo. Seguramente. Todos tenemos a alguien así. Y aquí hay un matiz crucial. Identificar a estas personas detonantes no se trata de hacer una lista negra para odiarlas profundamente. No, claro, eso no sirve de nada. Cultivar resentimiento hacia ellos es abrir otra pestaña más en nuestro cerebro, que solo consumirá nuestra propia energía. El objetivo de identificarlos es construir un cortafuegos mental. ¿Un cortafuegos? A ver, explícame eso. Sí, si uno sabe que va a entrar a una reunión con una persona que se comunica mediante ataques pasivo-agresivos, puede preparar sus defensas de antemano y decirse a sí mismo: sé cómo opera esta persona, y no voy a permitir que su toxicidad cambie mi ritmo cardíaco. Es puro control de daños preventivo. Qué bueno. Pero luego están las palabras, las frases específicas. El material que revisamos señala cómo ciertas expresiones tienen un impacto brutal en nosotros. Esas frases absolutas como «es que tú nunca aportas nada útil» o «siempre estropeas los cierres de mes». Esas generalizaciones caen como auténticas bombas. Caen como bombas porque rara vez golpean en un terreno que sea verdaderamente neutral. Y aquí conectamos con un tema muy sensible: las heridas del pasado.
Las reacciones emocionales más intensas y explosivas que experimentamos hoy en el presente casi siempre son ecos de vivencias antiguas. Claro, cosas que traemos en la mochila. Exacto. Si alguien creció en un entorno familiar muy crítico, donde equivocarse significaba perder el afecto, o si viene de una experiencia laboral previa súper tóxica y abusiva, su sistema de alerta está calibrado a un nivel altísimo para detectar el mínimo indicio de ese peligro. Si en su trabajo actual alguien le hace una corrección, aunque sea con muy buena intención, su cerebro no ve un feedback laboral normal, revive el rechazo y el peligro de ese pasado. Me encanta cómo se explica esto en los textos y de hecho creo que encaja con una analogía que cambia por completo la perspectiva, o al menos a mí me la ha cambiado. A ver, cuéntame. Imaginemos que se trata de una quemadura de sol invisible, ¿vale? Vale. Si alguien llega a la oficina con la espalda totalmente abrasada por el sol, la piel al rojo vivo, y de repente un compañero pasa por detrás y le da una palmada súper amistosa en la espalda diciendo «¡Qué buen trabajo, equipo!», esa persona va a pegar un grito de dolor que parecerá un ataque de locura. Claro, el compañero se quedará a cuadros. Totalmente. El compañero se quedará atónito pensando que esa persona es inestable o agresiva de la nada. La reacción es objetivamente desproporcionada a la fuerza de la palmada. Pero el dolor es real y no viene del impacto de la mano, sino de la quemadura invisible que ya estaba ahí. Esa analogía me parece extraordinariamente precisa y además muy sanadora. Porque cuando logramos conectar esa reacción desproporcionada con esa quemadura invisible, cambia por completo nuestra narrativa interna. Ya no te sientes tan mal contigo mismo. Exacto. La persona que reacciona mal puede dejar de flagelarse pensando «soy un desastre, no sé controlarme», y empezar a comprender que tengo una herida aquí, que sigue doliendo y que necesito sanar o al menos proteger. Además de las heridas del pasado, estas reacciones extremas también saltan cuando se tocan nuestros valores fundamentales. Ah, sí. ¿Cómo funciona exactamente el tema de los valores como disparador emocional? Pues mira, el ser humano se rige por brújulas morales. Si para una persona valores como la justicia, la honestidad y la igualdad son innegociables en su identidad, y un día presencia en la empresa un acto de claro favoritismo o una injusticia flagrante hacia un tercero, la ira que va a sentir será monumental. Ya, no lo va a poder soportar. Pero no es una rabieta de ego, no es un berrinche, es su sistema de valores sonando como una alarma de incendios. Entender que la ira a veces actúa como la protectora de nuestros valores nos ayuda muchísimo a darle un propósito constructivo a esa emoción, en lugar de simplemente reprimirla. Vale. Si hacemos balance hasta aquí, digamos que hemos mapeado muy bien el problema. Sabemos que la memoria RAM se agota, sabemos que el cuerpo necesita mantenimiento para no perder el control, sabemos que hay quemaduras invisibles y que los valores saltan como alarmas. Sí, el diagnóstico está claro. Pero claro, el diagnóstico sin tratamiento se queda corto para quienes nos escuchan. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo se frena antes de caer por el precipicio? Creo que es el momento de sacar el cinturón de herramientas. Me parece perfecto. Y la primera y más potente herramienta de ese cinturón es dominar lo que en psicología del comportamiento se llama la regla de la escala del 0 al 100. Ay, explícanos bien esto, por favor, porque entender esta mecánica puede ser, literalmente, la diferencia entre mantener tu carrera profesional a flote o salir de un proyecto dando un portazo del que luego tienes que arrepentirte. Así es, no exageras nada. Muchas personas sienten que la ira o la tristeza operan como un interruptor de la luz. Es decir, de repente están súper tranquilos en el nivel 0 y al segundo siguiente están gritando en el 100. Sí, como que no hay paso intermedio. Exacto. Creen que no hay grises. Pero la neurobiología nos dice algo muy distinto. Siempre hay una escalada física. El cuerpo te avisa bastante antes de que la mente estalle. La técnica consiste en entrenar tu autoobservación para detectar los niveles intermedios de esa escala. Notar que estás en un 30, por ejemplo, porque se te está acelerando un poco el pulso. Notar el 50 cuando la mandíbula se te tensa de forma inconsciente o tu respiración se vuelve más superficial. A ver, suena muy bien en la teoría. Pero, en medio de la vorágine de una discusión acalorada, ¿cómo logras acordarte de medirte el pulso? Yo lo veo dificilísimo. Lo es al principio, no te voy a engañar. Requiere entrenamiento y neuroplasticidad. El truco está en forzar una micropausa en el momento exacto en el que detectas el primer síntoma. Vale. Si notas la mandíbula tensa y sabes que eso es un nivel 40, es ahí cuando debes actuar. En ese momento, la herramienta es crear distancia física o temporal. No responder ese correo inflamatorio de inmediato, pedir un vaso de agua en la reunión
o simplemente, bueno, hacer 3 respiraciones lentas. Se trata de ensanchar el espacio temporal que hay entre el estímulo que recibimos y la respuesta que damos. Ensanchar el espacio, qué buena frase. Porque en ese pequeño espacio de pausa es donde reside nuestra libertad y nuestra inteligencia emocional. Si llegas al 80 o al 90, despídete. La amígdala ya ha secuestrado el cerebro y ya no hay marcha atrás posible. Hay que parar en el 40. O sea, poner el freno de mano al primer derrape, no cuando ya te estás cayendo por el acantilado. Me parece brillante, la verdad. Y luego está la segunda herramienta práctica que destaca muchísimo en nuestra investigación, que es lo que denominan el diario de disparadores. Ah, el diario. El diario es la forma de aterrizar todo lo abstracto de nuestra mente en datos concretos y manejables. Consiste en llevar un registro muy simple, puede ser una pequeña libreta o una nota en el teléfono móvil, donde documentamos esos momentos en los que perdimos el control emocional, ya sea con enfado, con ansiedad o con una tristeza repentina. A mí me entusiasma esta técnica porque saca las emociones del mundo de lo abstracto. A veces la cabeza es una nube súper caótica de pensamientos, pero si lo escribes, se convierten en datos, en información útil. ¿Qué es exactamente lo que se debería anotar en ese diario para que realmente sea efectivo? Son 3 cosas muy sencillas. Primero, ¿cuál fue el evento exacto? ¿Qué se dijo? ¿Qué ocurrió concretamente? Segundo, ¿quién estaba presente y cuál era el entorno? Por ejemplo, ¿había mucho ruido? ¿Era muy tarde? Y tercero, ¿cómo reaccionó tu cuerpo? ¿Hubo tensión en los hombros? ¿Dolor de estómago? Solo hechos. Exacto. No se trata de escribir una novela de victimismo para desahogarse, sino de recopilar evidencia clínica de uno mismo. Te aseguro que, al cabo de 2 semanas leyendo esas notas, los patrones invisibles se vuelven evidentes. Claro, de repente lees las notas y ves, vaya, resulta que siempre pierdo la paciencia los jueves antes de comer cuando me toca cruzar correos con el departamento de contabilidad. Y de golpe ya deja de ser un gran misterio de la condición humana. Es un dato súper manejable. Totalmente. Te permite anticiparte. Sabes que el próximo jueves te tomas un tentempié antes y respiras hondo antes de abrir ese correo de contabilidad. Exactamente. Pasas de ser una víctima pasiva de tus emociones a ser el gestor activo de tus reacciones. Y bueno, para empaquetar de forma práctica toda esta inmersión que hemos hecho hoy, creo que podríamos condensar las conclusiones de la investigación en un cinturón con 5 pilares fundamentales, 5 tips que cualquier persona que nos escuche puede empezar a aplicar desde mañana mismo en su oficina. Me parece perfecto. Hagamos ese resumen rápido. Si tuviéramos que elegir los puntos clave para empezar, ¿cuáles serían? Pues yo diría que el pilar número 1 es mapear activamente las situaciones de alto estrés vital. Es decir, entender antes de cruzar la puerta de la oficina cuánta memoria RAM traemos ya consumida por nuestras circunstancias personales. Esto sirve para ajustar el nivel de autoexigencia y tener más compasión hacia nosotros mismos. De acuerdo, me lo anoto. Y el número 2, conectando con lo que acabamos de hablar del diario, sería la observación constante, ¿no? Eso es, convertirse en una especie de detective de esos patrones ocultos, para identificar qué situaciones, tonos o personas específicas encienden nuestra mecha personal. Y ojo, no para juzgarlos o hacer listas negras, sino para preparar nuestras defensas. Muy bien resumido. El pilar número 3 sería, sin lugar a dudas, blindar los amplificadores físicos. Proteger agresivamente las horas de sueño, cuidar la alimentación y el descanso visual. Hay que entender de una vez que cuidar el cuerpo es literalmente ponerle líquido de frenos a nuestra paciencia. Un cerebro agotado es simplemente una mente sin defensas. Totalmente. A veces se nos olvida lo más básico. El número 4 sería poner en práctica la regla de la escala del 0 al 100. O sea, acostumbrarnos a escanear nuestra tensión corporal en medio de las interacciones para detectar cuando pasamos del 20 al 40. E introducir ahí esa pausa vital que nos permite no actuar desde el puro impulso. Y finalmente el quinto pilar. Mantener ese diario de disparadores que nos permita entender qué quemaduras invisibles nos están doliendo realmente. Y oye, quiero añadir algo fundamental aquí antes de terminar. Dime. Experimentar emociones fuertes o sentir que uno se desborda en el trabajo no es en absoluto una señal de debilidad o de falta de profesionalidad. Somos seres humanos con historias súper complejas, no somos algoritmos eficientes diseñados para producir. ¡Qué gran verdad! Es que a veces se nos exige ser máquinas. Desarrollar esta inteligencia emocional para conocernos a nosotros mismos requiere mucha valentía.
Y por supuesto, si al hacer este mapeo emocional sentimos que la quemadura es demasiado profunda, el paso más inteligente siempre será buscar la orientación de profesionales de la salud mental. No hay ninguna necesidad de descifrar estos laberintos internos en soledad. Se puede y se debe pedir ayuda. Totalmente de acuerdo. Es el mensaje más importante que podemos dar hoy. Humanizar nuestras reacciones nos hace mejores compañeros y, en definitiva, crea entornos de trabajo mucho más soportables para todos. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para quienes nos escuchan. Adelante con esa idea. Hemos visto que conocer nuestros propios disparadores nos da un poder inmenso para evitar conflictos, ¿verdad? Pero imaginemos por un momento llevar esto al plano colectivo. ¿Cómo cambiarían nuestros entornos de trabajo e incluso nuestros propios hogares si todos tuviéramos la vulnerabilidad y el valor inmenso de compartir las conclusiones de nuestros diarios de disparadores con nuestro equipo? Sería un cambio de paradigma absoluto. Totalmente. Imaginen tener una especie de manual de instrucciones emocional del equipo sobre la mesa de la oficina. Algo tan sencillo como poder decir con naturalidad: oye, aviso, hoy he dormido fatal, mi paciencia está muy corta, tenedme en cuenta. O decir: por favor, si hay algo que corregir de mi parte del proyecto, hacedlo en privado, porque el feedback en público me pone muy a la defensiva por malas experiencias del pasado. Sería maravilloso, la verdad. ¿No sería esa sinceridad radical la herramienta definitiva para construir un respeto mutuo a prueba de bombas? Creo que es una reflexión súper profunda para llevársela a casa y darle una vuelta. Y con este pensamiento así un poco provocador, cerramos el análisis de hoy. A quienes nos escuchan y quieran seguir entendiendo cómo funciona la mente, las organizaciones y el mundo que nos rodea, la invitación queda abierta con muchísimo entusiasmo. La suscripción al canal está ahí, disponible para no perderse ninguna de las próximas inmersiones profundas. Hasta la próxima.